¿Quién es Cristo? La respuesta correcta a esta pregunta es central para el crecimiento de la fe cristiana sana. De la respuesta correcta a esta pregunta depende la comprensión recta del Evangelio, la relación del hombre con Dios y su salvación. Le invito a que me acompañe a considerar la respuesta que la Escritura da a esta pregunta en la siguiente exposición. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? ¿Qué les parece esa pregunta? Pienso que no hay pregunta tan crucial como esta. ¿Quién es Cristo? Es una pregunta central para el sano crecimiento de la fe cristiana. De la respuesta correcta a esta pregunta depende la comprensión del Evangelio en su totalidad. Depende la salvación de nuestras almas y de nuestro ser completo y la relación que tengamos con Dios. La Escritura presenta una revelación clara, profunda y suficiente en cuanto a la persona y obra del Señor Jesucristo. Una revelación que todos debemos esforzarnos en conocer, en comprender de la manera más correcta posible. Hemos explorado la primera sección de la carta a los Colosenses, es decir, los versículos 1 al versículo 14. El saludo, los primeros frutos de la redención en los redimidos, la expectativa apostólica para ellos y la base de esa expectativa la exploramos muy minuciosamente en las exposiciones pasadas. No lo suficiente, seguramente, pero sí casi exhaustivamente. Vamos a comenzar a explorar la segunda parte de la carta. Lo que la iglesia debe saber. Primero, lo que la iglesia debe saber de Cristo, de su esencia, su posición y su función. Por tanto, les invito a que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 23. Por favor. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice así. Esto es lo que la carta dice de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dejemos ahí la lectura.
Hasta ahí voy a llegar en esta mañana. Aquí, en los versículos que acabamos de leer, tenemos la síntesis más completa de cristología que encontramos en toda la Escritura. Un cuadro de la hermosura del Señor Jesucristo. Deseo exponer esto punto a punto. Procuraré hacerlo de manera que los niños y los hermanos nuevos puedan comprender y aprender. Pero ruego a los expertos que me tengan paciencia, porque algunas cosas les puede parecer muy elementales. Y también ruego a los niños y a los hermanos nuevos que no se desanimen, porque otras cosas les pueden parecer completamente incomprensibles. Y algunas en verdad son incomprensibles. Solo podemos tener una noción breve de ellas. Y por eso les ruego mucha atención. Comienzo preguntándoles a todos. Esta es una de las preguntas que parece una pregunta para niños. ¿De quién dice el versículo 15 que es la imagen del Dios invisible? La respuesta ahí en el texto. Lo dice del Hijo de Dios, versículo 14. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es el hombre conocido como Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judea, el que a los 30 años más o menos comenzó en Galilea y en Judea un ministerio de predicación, enseñanza y servicio sin precedentes. El que fue crucificado por Poncio Pilato, el que murió y resucitó, pero que también ascendió al lugar de autoridad más alto del universo. Ese es Cristo. Y mucho más. ¿Qué debe conocer la iglesia de la esencia del Señor Jesucristo? Conocer la esencia del Señor Jesucristo es altamente importante. Preguntémosle al texto, ¿qué es Cristo según Colosenses capítulo 1, versículo 15, primera parte? ¿Cuál es la respuesta que da el versículo? Es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? La palabra utilizada aquí, la palabra griega, es eikon. Una palabra usada para referirse al retrato de alguien. Un retrato es una imagen que muestra algunos rasgos de alguien. Pero un retrato nunca refleja o expresa la plenitud de la persona a quien pertenece el retrato. Jesús de Nazaret es el retrato, el ícono, la imagen de Dios, pero no es el retrato de algunos rasgos de Dios. No es la imagen parcial de Dios creada por Él en la tarde del sexto día, Génesis 1, 26 y 27. ¿Cuál es la imagen parcial de Dios? El que incluso es mucho mejor que un retrato, pero no es la imagen absoluta de Dios. ¿Cuál es ese retrato? ¿Cuál es ese ícono parcial que Dios mismo hizo de sí? El hombre, el varón y la mujer.
los dos. El hombre creado en el Edén es la imagen parcial de Dios, como lo es un retrato de un hombre. El retrato de un hombre muestra algunos rasgos parciales de él, principalmente algunos de sus rasgos físicos, pero no es la expresión exacta de su ser. Jesús, Cristo, no es la muestra de algunos rasgos de Dios, es la imagen misma de su sustancia, la imagen exacta del ser de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo es la imagen exacta de Dios. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. La plenitud del ser de Dios habita en el Señor Jesucristo. Dios hizo a su Hijo hombre no para dar a conocer rasgos físicos de su ser, sino para dar a conocer la plenitud de sus atributos espirituales, pues Dios es espíritu, no carne. En ninguna parte de las Escrituras tenemos la descripción de ningún rasgo físico del Señor Jesucristo, ni de su estatura siquiera, ni de su talla, ni del perfil de su rostro. No lo tenemos. Los dibujos que tenemos del Señor Jesucristo son diversos, tienen diferentes rasgos, de manera que no es ese el Señor Jesucristo, porque tampoco es eso lo que la Escritura desea que nosotros conozcamos de Él. Cristo es la imagen misma del Padre, pero no de su aspecto físico, porque Dios es espíritu. La plenitud del ser de Dios habita en el Señor Jesucristo. Él es la única persona mediante la cual podemos conocer a Dios plenamente. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. En síntesis, podemos afirmar a la luz de la Escritura y de este pasaje en especial que el Señor Jesucristo es Dios, Hijo, en quien podemos conocer al Padre porque Él es su imagen exacta. Cristo es Dios. ¿Qué debe conocer la iglesia de la posición del Señor Jesucristo? La segunda parte del versículo nos lo indica. La segunda parte del versículo 15 menciona la posición que el Señor Jesucristo ocupa en la mayordomía divina. Para los niños en especial, ¿quién es el Señor Jesucristo según la segunda parte del versículo 15? Sarai, Daniel, Matías, los que saben leer, Samu. ¿Quién es el Señor Jesucristo de acuerdo a la segunda parte del versículo 15? Es el primogénito de la creación. ¿Quiere decir que fue el primero en haber sido creado? No. Esa idea queda destruida por la afirmación anterior. Pero veamos por qué el Espíritu Santo aplicó esta palabra al Señor Jesucristo. La palabra empleada en el texto es prototokos. Y claro, es una palabra usada
originalmente para referirse al primer nacido en una familia o al primer engendrado. Esta palabra es la equivalencia de la palabra hebrea Bekor, una palabra a la cual la Escritura le da dos usos. Uno, para referirse al primer nacido, según Éxodo capítulo 13, versículo 2. Y otro uso que la Escritura le da a esta palabra es para referirse a quien se le concede el mayor rango de autoridad en una familia o en la nación. Salmo 89, versículo 27. Según el Salmo 89, versículo 27, Dios prometió a David ponerlo como primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y todos sabemos que David no era el primer nacido de la familia, tampoco el primero de los reyes de la tierra, ni siquiera fue el primer rey del pueblo de Dios. Pero algo podemos notar en los dos usos de la palabra. En los dos usos de la palabra, la connotación sobresaliente es principalidad, no necesariamente primero cronológicamente. Primogénito en el pueblo hebreo era aquel a quien por decisión soberana de su padre le concedía ser su heredero principal. De manera que la primogenitura, ante todo, es una posición institucional, formal, otorgada por un padre a un hijo para establecer orden en su familia. Al primogénito, como heredero principal, también se le otorgaba responsabilidad y autoridad superior. Las razones de esa decisión las determinaba el padre de manera soberana. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15, segunda parte, el espíritu de la Escritura se refiere al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, como el primogénito de la creación, no para indicar que fue el primero en ser creado, sino para afirmar que Él es el heredero principal y el Señor de la creación. Si observamos el soporte que el apóstol da a continuación a estas dos afirmaciones, veremos que lo que realmente el apóstol está sustentando es la divinidad del Señor Jesucristo y su excelencia. Contrario a lo que algunos enseñaban en la iglesia de Colosas o en la región en su totalidad. Analicemos esa parte, soporte de la divinidad y primogenitura del Señor Jesucristo. Una de las cosas hermosas de la Escritura es que la Escritura sustenta sus propias afirmaciones. Ella, como verdad, se defiende solita y defiende a quienes se acogen a ella. El versículo 16 hasta el versículo 20 del primer capítulo de la carta a los Colosenses habla de ese soporte, del soporte de la esencia y posición del Señor Jesucristo, es decir, habla del por qué es lo que es y por qué ocupa esa posición. ¿Cuántas razones observan que da el Espíritu de la Escritura en esos versículos para sustentar que Cristo es Dios y el soberano del universo?
7 razones menciona el apóstol en estos versículos. Esas 7 razones corresponden a las 2 grandes obras de Dios realizadas en Cristo. Una es la creación, la otra es la redención. Esas 2 obras envuelven detalles relacionados con Cristo de muy alto valor para nuestra fe, para la fe de la iglesia, para la fe de los creyentes, la fe de los redimidos. La iglesia necesita conocerlos para poder disfrutar más plenamente de su fe y de su Salvador. La pregunta que sigue es la siguiente: ¿por qué Jesucristo es la imagen del Dios invisible y el heredero principal de la creación? ¿Cuál es la primera respuesta que da el texto a esta pregunta? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Notan que es un sustento? ¿Cuáles cosas fueron creadas en Cristo? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Notaron el peso de estos argumentos? Aquí, en esta parte, en este texto, es donde encontramos expresiones que nos rompen el cerebro. Que por más que agudicemos nuestro entendimiento, es imposible poder llegar a una comprensión completa. Por decirlo de esta manera, es imposible llegar a una comprensión comprensible. Observemos. En es una preposición de lugar, contexto o ubicación, para los gramáticos lo entienden. Muestra a Cristo como el espacio, matriz o sustancia donde fueron creadas todas las cosas. ¿Se pueden imaginar eso? Además, lo menciona como el medio creador y la razón de la creación. No es únicamente en quien fueron creadas todas las cosas. Él participó activamente en la creación de todas las cosas y todo fue creado para Él. Pero si se detienen a pensar en esa afirmación que dice, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Comprenden eso? ¿Alguien lo comprende? Eso indica, queridos hermanos y hermanas, que la creación no fue hecha en el vacío, ni sin propósitos. Fue creada en Cristo y para Él. Por decirlo de otra manera, Cristo es el recipiente en el cual está envuelta la creación. Es la matriz en la cual fueron creadas todas las cosas y es el regalo del Padre para Él. ¿Cuál es la segunda razón con la cual el Espíritu de la Escritura sustenta la divinidad y la posición de Cristo en la mayordomía divina? Porque Él es antes de todas las cosas. Versículo 17, primera parte. Esto deja contundentemente claro que Cristo no es creación. Si lo fuera, el Espíritu aquí hubiera dicho, el que fue creado antes de ser creado lo demás.
dice contundentemente, Él es antes de todas las cosas, separándolo de lo creado y destacando su existencia eterna. Aquí quedan desarmados completamente los ruselistas. La tercera razón que el apóstol da, porque todas las cosas en él subsisten. Versículo 17, siguiente parte. Y aquí, queridos hermanos, niños, adultos, varones y mujeres, nos está diciendo la Escritura clara y contundentemente que la creación tampoco subsiste en el vacío, subsiste en Cristo. Otra vez, la misma figura, pero con una connotación diferente. Además de ser la matriz en quien todas las cosas fueron creadas, es en Él y por Él que las cosas creadas subsisten. Es en Él y por Él que son sustentadas todas las cosas, todas. En otras palabras, Él es la fuente de todos los elementos que mantienen a cada criatura y quien obra mediante cada uno de esos elementos. Cristo es la fuente de la fuerza que mueve el universo. Es la fuente y quien obra en la fuerza que mueve la tierra alrededor del sol y regula su velocidad de manera que podamos medir con precisión constante el tiempo y planear nuestras actividades. Cristo no está quieto. No es meramente un observador. Es el operador del universo y de cada una de sus criaturas. Él es quien mantiene el corazón bombeando sangre a todas las células de nuestro cuerpo. Cristo es quien obra en nuestro organismo y con él convirtiendo lo que comemos en sangre, huesos, músculos, nervios, etcétera, etcétera. Él es inmanente, omnipotente, omnipresente. Está presente en cada una de sus criaturas, manteniéndolas. Si no lo fuera, no podría sustentar todas las cosas. Esto nos da una idea del ser de Cristo muy amplia. Porque normalmente nos imaginamos a Cristo allá, más allá de las estrellas, sentado, observando hacia abajo y dando órdenes desde allá. Pero esto nos cambia la imagen. Nos cambia esa imagen. Pasemos a la cuarta razón. ¿Cuál es la cuarta razón que el texto nos da en cuanto a o por qué Cristo es Dios y el soberano absoluto de la creación? Hay otra razón que pareciera no estar conectada con las anteriores, pero lo está. ¿Cuál es la cuarta razón? Porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nadie puede ser cabeza de la iglesia y capaz de administrar la creación a favor de ella si no es Dios. La iglesia, como algunos lo saben, es la obra magna de Dios diseñada y creada en Cristo
para su deleite. La iglesia es el organismo mediante el cual el Señor Jesucristo establece el reino de Dios con los hombres y entre ellos. Pero la iglesia también es el organismo mediante el cual el Señor Jesucristo, como cabeza, administrará el universo redimido. Porque en el mundo redimido, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, Cristo habitará plenamente con todos sus atributos, con todas sus virtudes, con todas sus facultades en cada uno de los redimidos, administrando los cielos nuevos y la tierra nueva. Las facultades de Cristo estarán en medidas inimaginables en cada uno de los redimidos. Isaías 60:22. Y la quinta razón es porque Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. No fue el primero en resucitar cronológicamente, pero sí el primero en resucitar en un cuerpo celestial, en cuerpo incorruptible. La afirmación aquí, Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, quiere decir que es causa y garante de la resurrección espiritual y física. Sin Él no habría resurrección espiritual y tampoco habría resurrección física. Sin Cristo no estaríamos aquí. Sin Cristo nadie podría recibir nuevo nacimiento, que es la resurrección espiritual, y mucho menos resucitar físicamente, pero todos resucitaremos físicamente, mas no todos resucitarán espiritualmente. Únicamente los que reinan con Cristo tendrán parte en la primera resurrección, que es el nuevo nacimiento. La segunda resurrección tendrá dos características. Unos resucitarán, como dijo el mismo Señor Jesucristo, para vida y otros para condenación eterna, pero todos resucitarán. El sustento número 6 que Pablo dio a la iglesia de Colosas, afectada por falsas doctrinas, para sustentar la divinidad de Cristo y la suprema posición en la mayordomía divina, es por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Versículo 20. Aquí otra vez el lenguaje humano no es suficiente y el entendimiento tampoco para captar lo que el Espíritu comunica en esta afirmación. La eterna complacencia del Padre es de lo que habla este versículo. Lo que quiere decir es que el Padre se complace eternamente en que su Hijo sea exactamente como Él, que sea la plenitud de su ser, que en Él esté presente todos los atributos divinos de forma plena, de forma absoluta. Esto quiere decir, al mismo tiempo, que no hay virtud divina que no esté presente plenamente en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo habita la plenitud de la sabiduría, la plenitud del amor, la plenitud de la justicia y la plenitud del poder de Dios, que son los atributos básicos de la deidad. De ahí se desprenden todas las demás virtudes comunicables e incomunicables de Dios.
El verbo agradó está en pasado, dando a entender que es un hecho que el Padre se complace desde la eternidad en que en su Hijo habite todos sus atributos. El último sustento, el último soporte que el apóstol da para afirmar la divinidad de Cristo y su suprema posición en la economía divina es porque en él Dios el Padre reconcilia consigo la creación. Que Dios tenga que reconciliar la creación consigo mismo implica que Dios no solo se enojó con el pecador, sino también con el universo en el cual fue creado. Y que haya tenido que hacer esa reconciliación por medio de su Hijo implica que únicamente Él, su Hijo, reúne las virtudes y cualidades para satisfacer su justicia y quitar la sentencia y restaurar la amistad de Dios con su creación, haciendo la paz mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Estas 7 realidades demandan absoluta confianza en el Señor Jesucristo. Estas 7 realidades demuestran que Jesús de Nazaret es Dios Hijo, en quien Dios Padre revela la plenitud de su esencia, de la esencia de su carácter divino. De manera que conocer a Cristo es conocer a Dios mismo. Lo que el apóstol Pablo escribió en estos versículos que estamos considerando demuestra que Jesús de Nazaret es Dios Hijo, en quien Dios Padre revela la plenitud de la esencia de su carácter divino. De modo que conocer a Cristo es conocer a Dios mismo. Pero hay una última pregunta que debemos hacer para cerrar la exposición en esta mañana. ¿Con qué propósito el Espíritu reveló esto? 2 intenciones. Las 2 estrictamente relacionadas con la iglesia que estaba en Colosas, a quienes se escribió esta carta originalmente, pero aplicables a la iglesia universal. Una de las razones por las que el Espíritu movió a Pablo a escribir esto en cuanto al Señor Jesucristo era contrarrestar las falsas doctrinas. En Colosas y en otras poblaciones de alrededor habían aparecido algunos maestros que negaban la divinidad del Señor Jesucristo, mostrándolo únicamente como uno de muchos maestros y mediadores. Enseñaban incluso la necesidad de un conocimiento secreto diferente al revelado en el Evangelio y promovían la adoración a los ángeles. Otros enseñaban que para ser salvos, además de aceptar a Jesús de Nazaret como el Cristo, debían circuncidarse, guardar los días de reposo y las fiestas nacionales de la misma manera que la tradición judía lo exigía. Esa era una de las intenciones
del apóstol al escribir esto. Pero hoy también nos vemos enfrentados a cosas similares. Por tanto, lo que estudiamos en esos versículos es aplicable a la iglesia hoy. Porque hay corrientes pseudocristianas que aún siguen negando la divinidad de Cristo. Pero también porque naturalmente nuestro corazón tiende a no reconocer la divinidad de Cristo, la suficiencia de su ser y de su obra. La segunda razón por la que el apóstol escribió esto fue fortalecer la fe de la iglesia en el Señor Jesucristo, la iglesia que estaba en Colosas. La iglesia de Cristo debe saber que el Señor Jesucristo no es simplemente una figura histórica ni un maestro moral y ético, mucho menos un filósofo. Él es el Hijo eterno de Dios, distinto al Padre Dios como persona y funciones, pero igual en esencia, en atributos y en propósito. El Padre todo lo hace en Él y para Él, como lo muestran los versículos. Todas las cosas, el Padre las hizo y las sustenta por medio de Él y para Él. Cristo es creador, es redentor, dueño y soberano, y además gobernador absoluto de la creación. Es cabeza de la iglesia mediante la cual establece el reino de Dios y administrará la creación redimida. Cristo no está administrando la totalidad de esta creación a través de la iglesia, pero sí administrará la totalidad de la creación en el mundo redimido a través de la iglesia. Actualmente está usando incluso a los impíos para administrar la creación caída, pero la creación redimida, el Señor Jesucristo la administrará únicamente mediante su iglesia. Actualmente no la está administrando únicamente por su iglesia. Lo que está haciendo Cristo con su iglesia únicamente en la actualidad es desarrollar el reino de Dios entre los hombres. Eso sí es obra única de Cristo a través de la iglesia, no la administración del universo caído. De manera que conocer verdaderamente al Señor Jesucristo es crucial para la fe de cada uno de nosotros. Porque conocer verdaderamente al Señor Jesucristo es vida eterna. Y vivir para Él es lo más alto, lo más sabio, lo más valioso para cualquier ser humano. No hay nada que sea más valioso que vivir para el Señor Jesucristo. Y asimismo podemos afirmar que cualquier doctrina sobre la persona y obra de Cristo que niegue alguna de las anteriores verdades expuestas no es una sana doctrina. Reconocer quién es Cristo debe llevarnos primero a ser muy gratos con Él. Segundo, a una adoración intencional, intensa y constante. Pero también debe llevarnos a una confianza absoluta en su sabiduría y en su poder, y asimismo a una obediencia fiel a su palabra. Como creador de todas las cosas,
Él tiene autoridad sobre todas las cosas, incluida nuestra vida, y nada se sale de sus manos. Y todo lo que ordena o permite, lo permite con propósitos santos a favor de los suyos. Como sustentador de todas las cosas, le debemos todos los medios que mantienen nuestra subsistencia. El caldito, el chocolate, el pan que tomamos esta mañana, lo debemos a Él. La sangre que corre por nuestras venas, cada pálpito de nuestro corazón, cada célula, se la debemos a Él. Por tanto, es justo que toda nuestra vida la dediquemos a Él. Es justo que escudriñemos su palabra y procuremos someternos al máximo a sus mandatos. Es justo que conozcamos sus promesas y nos aferremos a ellas con toda confianza, porque son promesas infalibles. Y si Él es nuestro Redentor, entonces nuestra salvación es una salvación segura. Si Él pagó por nuestros pecados y compró todo lo necesario para glorificarnos, lo hará sin falta. Y si Él es el fin de todas las cosas, entonces nuestra vida debe estar orientada y consagrada a su servicio, para su gloria. Y únicamente para su gloria. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Tibanica.